Este es Marquis Lloyd, un tipo deportista, mamadísimo, que no bebe alcohol ni fuma, pero por el contrario es un tipo muy violento, agresivo y narcotraficante. Un día, al enterarse que su mujer, estando embarazada, seguía bebiendo alcohol, fumando, incluso pensando en acabar con la vida de ese bebé, se le fue la cabeza. Finalmente acabó convirtiéndose en uno de los tipos más buscados de Estados Unidos, un sueño que él tenía desde joven. Bienvenidos al caso de Marquis Lloyd. Hola y bienvenidos a La Curiosidad Mató al Gato, tu rincón favorito donde hablamos de los casos de criminología más impactantes de toda la historia. Y es que el caso de hoy es una auténtica locura. Hablaremos sobre Marquis Lloyd, un tipo que estaba mamadísimo y que nadie se atrevía a decirle realmente nada, porque si no, te metía una galleta. Realmente era un tipo muy violento y que vivía la vida haciendo las cosas que le daba la gana. Asesinó a varias personas, incluida a la madre de su futuro hijo, también a una teniente muy importante de la policía y varios más que luego hablaremos. Lo bueno es que si te quedas hasta el final del vídeo podrás ver que el karma en ocasiones actúa. Y aunque puede ser que algunas veces no actúe, en esta ocasión sí lo hizo contra este delincuente. Así que vamos a comenzar con este pedazo de vídeo que seguro que te va a encantar, pero antes te recuerdo que puedes suscribirte, dar like y activar la campanita, lo cual lo agradecería un montón. Y también quiero dar las gracias a todos los que... Uy, que me he chocado. Y también quiero dar las gracias a todos los que habéis suscrito en el último vídeo. Dicho todo esto, comencemos con el caso de Lloyd. El 8 de octubre de 1975, en el vecindario de Carver Shores, en Orlando, Florida, nace Marquis Lloyd, una persona que tuvo una infancia muy complicada. Su padre los abandonó y su madre estaba prácticamente ausente. Ella se iba de casa por días y prácticamente no dejaba comida ni para Floyd ni para sus 4 hermanos. De hecho, Tanya Lloyd, que es la hermana de nuestro protagonista, en una ocasión manifestó que se tenían que buscar la vida literalmente para conseguir algo de comida, porque si no, los 5 hermanos se iban a morir de hambre. Marquis Lloyd, nuestro protagonista, se vio obligado a robar para dar alimento a todos sus hermanos, incluido a él mismo. En muchas ocasiones, después de robar y tener un buen botín, al llegar al barrio se los robaban. Es por esto que desde bien pequeño se metió en el mundo de la pelea para evitar este tipo de problemas. En este punto, y a diferencia de la mayoría de criminales, él no decidió meterse en una vida de drogas, en una vida de alcohol, una vida de fumar o de malos hábitos, sino todo lo contrario. Su objetivo era tener un cuerpo en forma. Sin embargo, un día sus tíos y su abuelo le dijeron que robar era algo muy peligroso, que además era cansado y que la mejor decisión que podía tomar era la de vender drogas. Ellos ya se habían dedicado durante muchos años a este tipo de negocio y le enseñaron todo lo que necesitaba a Floyd para poder ganar dinero haciendo este tipo de acciones. Le enseñaron cómo salir ganando en cualquier negociación, cómo evadir de la policía y todas las técnicas necesarias para ser un buen narco. De esta manera, Lloyd pudo traer a su casa comida y ropa para todos sus hermanos. Y gracias a él, no solo sus hermanos sobrevivieron, sino que también pudieron completar los estudios, ya que a partir de este punto Floyd podía traer constantemente dinero a casa. De hecho, un día, cuando una de las hermanas de Lloyd cumplió 12 años, le dijo que ella también quería aprender sobre estos negocios para meterse en el mundo y así hacer dinero. Lloyd se negó rotundamente a enseñarle cualquier cosa y le dijo que era un mundo muy complicado y además muy peligroso, que si le pasaba algo iba a ser a él, que él era el hermano mayor y era quien iba a asumir esas consecuencias y jamás permitiría que una de sus hermanas se pusiera en peligro. Durante su adolescencia ganó bastante dinero, la cosa es que tenía que compartirla con sus 4 hermanos y no es lo mismo llevarte todas las ganancias para ti que tener que dividirlo entre 5. Es por esto que a pesar de hacer bastante dinero, lo que él se quedaba era bastante poco, ya que con sus hermanos era muy pero que muy generoso. Marquis Lloyd, a pesar de ser una persona conflictiva, nunca abandonó sus estudios. Se graduó en la secundaria de Maynard Evans. Se sabe que por las mañanas iba a clase como cualquier
cualquier otro estudiante y por las noches hacía otro tipo de negocios, ya sabéis cuáles son. Y es que Lloyd a menudo tenía destellos de ir por el buen camino, sin embargo, en muchas ocasiones le llamaba la atención demasiado el camino oscuro y es por esto que finalmente terminó dejando los estudios para dedicarse a tiempo completo a estos negocios que tanto dinero le reportaban. Rápidamente Lloyd empezó a meterse en problemas, concretamente en noviembre de 1995 junto con un amigo fueron a hablar con Kirk Hall, un hombre con quien habían tenido bastantes negocios de droga. Este joven tenía 24 años, les abrió la puerta cuando le tocaron e inmediatamente empezaron a discutir. Lloyd vio que esto no le estaba gustando, así que desenfundó el arma que llevaba cargada y automáticamente disparó en varias ocasiones hasta asegurarse que este hombre nunca más iba a volver a vivir. Nadie habría sabido de lo ocurrido esa noche si no fuera por una chica de 15 años que lo presenció todo mientras iba de camino a su casa. La policía le mostró a los posibles sospechosos de este crimen y ella señaló a Markith Lloyd. Lloyd pasó de ser el principal sospechoso a convertirse en el principal culpable. Además, la madre de la víctima reconocía perfectamente a Lloyd. Ella sabía perfectamente que su hijo y Lloyd habían estado tratando con diferentes sustancias. Sin embargo, no había evidencias. El caso dependía únicamente del testimonio de la chica que presenció todo. Además, esta chica en el interrogatorio mintió en una de las cosas que dijo. No se sabe si es por nervios o porque se equivocó, y su testimonio no tuvo mucho valor para la policía, ya que probablemente estaba amenazada por ciertas personas y no podía hablar demasiado. La familia del chico asesinado pasó décadas pidiendo justicia, pero las autoridades nunca hicieron nada. 2 meses después, en 1996, Markith Lloyd tuvo un problema con un oficial a quien le agredió. Y es que en Estados Unidos las agresiones y todo lo que tiene que ver con el cuerpo de la policía está muy mal visto. Es por esto que por tan solo agredir a un oficial le pusieron 4 años en prisión. Y lo curioso de todo esto es que en estos 4 años él dejó embarazada a 3 mujeres. De verdad, yo no me explico cómo este hombre, no sé si por telepatía, a través de la pared, no sé yo cómo lo ha hecho, si con una bolsita, no entiendo absolutamente nada, pero dejó embarazadas a 3 mujeres estando entre celdas. De hecho, se le hizo la comprobación de ADN a uno de estos 3 hijos y sí era suyo. De hecho, lo bautizó como Markith Lloyd Jr., el cual a día de hoy está en prisión por robo, ya que está siguiendo los consejos de su padre y lo tiene como una figura a seguir, es su ídolo. Después de salir de prisión volvió a salir en numerosas ocasiones, y es que siempre tenía problemas relacionados con violencia y drogas. Tuvo muchísimas parejas, también tuvo varios hijos, entre las que destaca una chica llamada Tiana, una de sus hijas. Finalmente estableció una relación con Shady Dixon, una joven de 24 años que Markith conoció a través de Facebook. Ella tenía 2 hijos, ambos de diferentes padres, y en el momento que ocurrió todo esto, Lloyd tenía 41 años contra los 24 que tenía ella. A pesar de la diferencia de edad, ambos comenzaron una relación, y en este punto de su vida fue el punto álgido del bien y el mal que estaba fomentando siempre Lloyd. Y es que por un lado era una persona deportista que no fumaba, que no se metía ningún tipo de sustancias y que además le gustaba tener un buen físico. Además, no comía ningún tipo de carne. Decía textualmente sobre la carne lo siguiente: no tiene que ver con el sabor. Una vez que ingieres un animal que está muerto, se te hace más difícil vivir. Y es que también no comía carne, ya que decía que los animales era una creación de Dios y matarlos sería un delito. Lo cual es bastante contradictorio, ya que no matas animales, pero sí matas humanos, que también es una creación de Dios. Por otro lado, Markith Lloyd seguía con su obsesión de sentirse un gángster. Era una persona muy controladora y se creía toda una leyenda de las calles de Florida. Ponía sus reflexiones en Facebook y una vez llegó a decir que su sueño era llegar a estar entre las personas más buscadas de Estados Unidos, algo que desgraciadamente consiguió con el paso de los años. Es la típica persona con la que no debes llevarte absolutamente nada, y en el caso de que te lleves un poco, más te vale pensar como él, porque como le lleves la contraria o tengas pensamientos distintos, vas a acabar muy mal. Al mismo tiempo seguía con Shade, quien se quedó embarazada de Markith Lloyd. Y es que al principio de la relación ambos estaban más que enamorados, tenían mucha ilusión por seguir estando juntos, pero esto rápidamente fue desapareciendo.
Look, you ain't learned yet. It's raining. What? Take me home. This man still trying to speak. It's raining outside, y'all. You still trying to speak? Look, take me home. for real, you not about to kill me and the baby. You gonna kill this man? He has to be stopped. See, they just stopped. No, but no, you need a greater force than that. He has to be stopped. Somebody stop him. He has to be stopped. This is ridiculous. I'm not gonna live past 25. I'm not gonna make it. En este instante del vídeo, Shade dice como broma que no va a llegar a los 25 años al lado de un tipo así, partiendo de que ella en ese momento tenía 24. Sin embargo, esta broma llegó a hacerse realidad. Shade era una mujer de espíritu libre, le gustaba disfrutar la vida y eso era su prioridad. Le gustaba fumar, beber alcohol e incluso comer carne, algo que estaba completamente distante a los principios de Lloyd. Él empezó a ponerse muy nervioso viendo que la madre de su futuro hijo seguía fumando, seguía bebiendo y esto iba a ser muy perjudicial para el bebé. Además, ella seguía comiendo carne, algo que no encajaba en la vida de Lloyd y le trastocaba sus planes, ya que para él comer carne era algo pero muy negativo. Shade continuó con esta actitud de seguir fumando, de seguir bebiendo alcohol y un día Lloyd decidió poner fin a todo esto. Se presentó en la casa de Shade y ocurrió lo siguiente. El 16 de diciembre de 2016, Lloyd toca a la puerta de Shade. Ronald, el hermano de Shade, escuchó que Lloyd venía a buscarla. Es por esto que le avisó y Shade fue a abrir la puerta. Desde el instante 1 comenzaron a discutir y el tono comenzó a subir. La discusión era tan grave que Ronald decidió salir a la puerta para intentar calmar a los dos, ya que sabía que lo último que debía de hacer era meterse con Lloyd. En esta conversación, Shade dejó claro que quería seguir fumando y bebiendo alcohol. Y Lloyd empezó a enfurecer ya que este estilo de vida no era compatible con el que él llevaba. Finalmente, todo explotó cuando ella le comentó que iba a ir a una clínica para que finalmente terminaran con la vida de este futuro bebé. Es que no se puede decir la palabra, pero me estáis entendiendo. Lloyd se volvió loco e intentó que Shade cambiara de opinión. Sin embargo, ella era firme a su decisión. Ante esto, Lloyd, por un ataque de ira, llevaba mucha frustración, mucha rabia, sacó de su pantalón un arma y disparó tanto a Ronald, el hermano de Shade, como a Shade, dejándolos a ambos sin vida. O eso era lo que él creía, porque Ronald sí que se pudo salvar. Sin embargo, murió el bebé que iba a nacer y además murió Shade, la chica con la que estaba saliendo, y a él le dio completamente igual. Tras todo el ruido de los disparos y el caos, Lloyd interpretó que tenía que escapar de ahí rápidamente. La policía emitió una orden de captura y él se convirtió en una persona altamente peligrosa. Su cara era portada de todos los periódicos, todo el mundo sabía el loco que estaba por todos lados. Y la difusión de su cara en los medios fue algo clave, ya que 9 de enero de 2017 ocurrió lo siguiente. Casi un mes después del asesinato de Shade, Markith Lloyd fue a un Walmart para comprar comida. Al mismo tiempo coincidió con la policía Deborah Clayton, quien era teniente desde hace 17 años con un trabajo impoluto a nivel policial. Ambos se cruzaron de frente, pero nadie reconoció a nadie. Sin embargo, un civil que también había ido a comprar comida reconoció la cara de Lloyd y la de Deborah, y le dijo a Deborah que él era un homicida sospechoso. Deborah pidió refuerzos y ella misma intentó arrestar a Lloyd. Por desgracia, Lloyd ya prevenía esta situación y iba con un chaleco de balas y además iba armado. Es por esto que se inició una confrontación entre Deborah y Lloyd. Ambos resultaron heridos, pero Deborah fue quien se llevó la peor parte de este tiroteo. Comenzó a perder mucha sangre por cada segundo que pasaba. Nadie sabía si Deborah iba a sobrevivir. Sin embargo, al mismo tiempo, Lloyd empezó a huir en su coche para escapar de la escena. Es por esto que gracias a la rápida movilización de los oficiales cercanos empezaron una intensa persecución para capturar a Markith Lloyd. Era una situación muy tensa, además ya sabían de quién se trataba y es por esto que el oficial Norman Lewis, quien iba en su moto, empezó a acelerar al máximo para alcanzar y así perseguir al sospechoso. Trágicamente, en una intersección se cruzó con una furgoneta que no vio. El choque fue brutal y finalmente Lewis voló por muchos metros.
metros. Cuando llegó la ambulancia ya no se podía hacer nada para salvar la vida de Lewis. Esa noche Lloyd fue el causante de la pérdida de 2 vidas. En primer lugar, la muerte de Lewis y en segundo lugar, y más importante, la teniente Deborah Clayton. En el cuerpo era un símbolo de liderazgo y dedicación, 17 años de servicio impecable, madre de 2 hijos y esposa, que finalmente murió tras la pérdida de sangre en el hospital. Era una mujer muy querida y muy respetada. Esto fue que los oficiales, sus compañeros, tuvieran una especial motivación para acabar con este delincuente. Las autoridades tenían muy claro que si encontraban a Lloyd no lo entregarían sano y salvo, querían hacerle sufrir lo máximo posible. Y es que en Estados Unidos hay 2 cosas que están muy mal vistas y es lo peor que puedes hacer allí. Lo primero es todo lo que tiene que ver con niños, no hace falta que expliquemos más, y lo segundo, cuando te metes con un oficial, con alguien de su propio cuerpo. Tras haber escapado de esta persecución, Lloyd fue localizado en su antigua casa, en Carver Shores, el vecindario donde había vivido toda su infancia. Este tipo estaba en busca y captura, los oficiales rodearon la casa y Lloyd se quedó sin opciones. Es por esto que finalmente se tuvo que entregar. Las autoridades le obligaron a arrastrarse desde la puerta de su casa hasta la calle, y en esa posición los policías empezaron a golpearlo brutalmente. Había un cámara, sin embargo, dejó de grabar la escena para grabar unos matorrales, ya que sabía que lo que estaba ocurriendo no era positivo ni beneficioso para las autoridades. La policía le dio una reprimenda total a Lloyd. Ellos tenían mucha rabia ya que había acabado con la vida de 2 oficiales. Empezaron a golpearle de todas las maneras posibles. La policía además declaró que Lloyd se había resistido al arresto, y este es el motivo para que se vieran obligados a usar la fuerza. Además, algunos policías decían que Lloyd se había tropezado en la acera y que se había caído al suelo y por eso tenía tantos moratones. Sin embargo, esto no se lo creyó nadie, ya que evidentemente la policía le había pegado de todas las maneras que habían querido. Después de esta tremenda golpiza, estos días a Lloyd no le dieron de comer, no le dieron de beber y además las esposas se las apretaron al máximo para que le hiciesen mucho daño. Los oficiales querían que sufriera al máximo, ya que tenían una tremenda rabia y querían vengar a sus compañeros. Además, esto lo hacían para que en el interrogatorio se quebrara y finalmente confesara todo. Y es que a la policía no le valía con una cadena perpetua para siempre, sino que solo les valía la pena de muerte, ya que consideraban que era lo único que podía ser justo para este individuo. Los propios oficiales, después de las golpizas y el maltrato, no sentían arrepentimiento, ya que él había asesinado a una de las oficiales más queridas y admiradas. Además, las esposas que tanto le apretaron pertenecían a Deborah Clayton, ya que se las pusieron en su honor. Y tras todo este sufrimiento, por fin llegó el interrogatorio. Para sorpresa, el interrogador le pidió a la policía que por favor le aflojasen las esposas para poder conversar de manera tranquila. Esto era una estrategia para que Lloyd se pensara que el interrogador solo quería ayudarle, que era su amigo, para que hablara más de la cuenta y finalmente confesara. Por eso, él le pidió a la policía que le quitasen fuerza a las esposas para que no le apretasen tanto. Estas tácticas no fueron lo suficientemente eficaces para que Lloyd confesara la verdad. Sin embargo, sí que habló algunas cosas defendiéndose que para nada tienen ningún tipo de sentido, lo cual se puede utilizar en su contra. Lloyd decía que el día que estuvo hablando con Shade en esta discusión tan fuerte, ella sacó un arma y él se la quitó para evitar la violencia. Y después de quitarle el alma a Shade, Ronald, que era el hermano de Shade, pues le atacó a él y ya está. La verdad que él se dio cuenta que esta versión no tenía ningún tipo de sentido porque ¿cómo va a sacar Shade un arma cuando Lloyd ya ha tenido problemas en el pasado de agresiones, de llevar armas, de atacar, de disparar, de asesinar personas? Y además con este repertorio como que no cuela mucho el que Lloyd diga no, le quité el arma para evitar la violencia. Obviamente Lloyd no era la persona indicada para hablar de evitar violencia. Tampoco tiene ningún tipo de sentido la versión de Lloyd, ya que dice que una vez que le había quitado el arma a Shade para tenerla a él y evitar la violencia, Ronald, el hermano de Shade, se la abalanzó y le atacó. Por esto acabó con ambos. ¿Qué persona con un estado mental decente se le ocurre atacar a una persona que está armada? Obviamente a nadie, y esta versión no tiene ningún tipo de sentido, lo cual deja más en evidencia a Lloyd como mentiroso. Y finalmente, tras toda esta información, vamos a hablar
hablar sobre la sentencia que se le aplicó a Lloyd, que aquí es cuando los niños sonríen. Después de la brutal golpiza que recibió durante su arresto, Markeith Lloyd perdió el ojo izquierdo. Lloyd decía que la policía había abusado del poder que tienen para golpearle y para maltratarlo. Sin embargo, el juez no determinó ninguna sanción para los agentes. En octubre de 2019, Markeith Lloyd fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Shay Dixon. Sin embargo, esto no le bastaba al cuerpo de policía, ya que ellos consideraban que la única pena que podía ser efectiva y que de verdad se merecía era la pena de muerte. Así que lucharon en los siguientes juicios para conseguir lo que tanto querían. Y es que la pena de muerte rara vez se aplica, solo si es un caso tremendamente brutal. Pero por suerte, en marzo de 2022 se llevó a cabo el juicio sobre la teniente de la policía de Orlando, Deborah Clayton, quien había muerto en 2017, y finalmente se le aplicó la pena de muerte a Lloyd. A pesar de que en mayo de 2023 Lloyd apeló su sentencia para evitar la pena de muerte, el 16 de noviembre de ese mismo año, la Corte Suprema de Florida confirmó sus condenas y la sentencia de muerte. Actualmente Lloyd se encuentra en el corredero de la muerte, no se sabe cuándo finalmente le van a poner la inyección letal, pero este proceso tarda mucho, ya que las personas condenadas a pena de muerte tienen un montón de apelaciones para intentar salvarse durante el máximo tiempo posible. Espero que te haya encantado el caso, pero no te vayas sin ver el siguiente. Athena Strand, una chica de apenas 6-7 años quien esperaba su regalo por Navidad, que eran unas Barbies, y el repartidor que le iba a llevar su regalo tan esperado la secuestró y le hizo lo peor. Te dejo el caso por aquí, espero que también te encante y como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Esto ha sido La Curiosidad Mató al Gato. Chao, chao.